Continuamos nuestra clase de la historia de la espiritualidad. Ya veíamos estos movimientos mendicantes, ¿no?, en el siglo XIII. Y ahora vemos cómo pasando esta etapa hacia el siglo XIV, hacia el siglo XV, pues empieza un nuevo proceso de transición, otra vez acompañado por escándalos eclesiásticos, con proliferación de numerosos movimientos espirituales, ¿verdad?, que tratan de hacerle ver a la jerarquía eclesiástica que están mal, ¿no? Y es una etapa un tanto complicada, ¿no? Un tanto difícil. En contraste, verá, con los siglos anteriores en la que iba subiendo la población, en estos siglos, ¿verdad?, el siglo XIV y el siglo XV, se va a enfrentar, sobre todo el XIV, a un descenso demográfico. Es decir, la población va a ser disminuida, en primer lugar, porque se van a enfrentar a la situación de la peste negra, y la cual va a reducir el 25% de la población europea. Por otro lado, tenemos el tema de las guerras dinásticas, ¿no?, como la guerra de los 100 años, ¿no?, entre Francia e Inglaterra, diferentes convulsiones sociales, situaciones de hambruna, ¿no?, como consecuencia, por un lado, de la peste y de las mismas guerras, pues se va generando hambrunas en algunos lugares, así como la situación de las malas cosechas, y que también va a producir ciertas hambrunas. De tal manera que entonces podemos ver que, por un lado, viene esta crisis a nivel demográfico. Por otro lado, hay otra crisis a nivel social, ¿verdad? Porque van surgiendo con mucho mayor fuerza nuevas clases sociales que ya se veían venir desde los anteriores siglos, ¿verdad? Como los banqueros, los burgueses, los artesanos, los comerciantes, ¿no?, que van teniendo problemas, ¿verdad?, ya con los señores feudales, ¿no?, con las aristócratas, ¿no?, y que va generando, ¿verdad?, cómo va surgiendo un nuevo tipo de sociedad finalmente, ¿no? Vemos también, ¿verdad?, cómo se van generando nuevos tipos de situaciones sociales, ¿no?, en cuanto al Estado moderno, ¿no?, lo que llamaremos ya el Estado moderno, ¿no? Van empezando a surgir ya los estados absolutos en cuanto tal, ¿no?, con ciertas directrices que se pueden ver claramente reflejadas en la obra de Maquiavelo de El Príncipe, ¿no? Y entonces empieza a haber otro tipo de situaciones, ¿no?, de sacralizar, por ejemplo, el pensamiento y el saber científico, ¿no? Se empieza a ver un divorcio entre lo que sería la fe y la razón, ¿no? Es decir, empezamos en un nuevo momento dentro de la vida social de aquellos tiempos, ¿no? Por supuesto, viene el ocaso de la cristiandad, ¿no? En cierto sentido, porque pues la gente se empieza a alejar un tanto de la iglesia, los poderes tratan de no estar tan ligados a la iglesia, es decir, empieza a haber una profunda crisis. Y si a esto le añadimos que los papas se van a Aviñón, ¿verdad?, en donde empieza una serie de desvirtuaciones de la curia pontificia, porque en lugar de estar en Roma, ¿no?, empiezan a estar ahí, ¿verdad?, se empiezan a francesar, diría, ¿no?, y empiezan ellos a buscar otro tipo de placeres, otro tipo de situaciones, como por ejemplo, había visitas ad limina, ¿no? Los obispos que van a visitar al Papa Aviñón van creciendo, pero sobre todo por cuestiones de dinero, ¿no?, para que se dé más dinero, ¿no? Es decir, empieza todo este tipo de corrupciones, ¿no?, que es un verdadero declive para la iglesia en este sentido. En medio de este ocaso aparece justamente una nueva espiritualidad, ¿no?, lo que se llamaría la mística especulativa, tanto renana, ¿verdad?, porque surge en esta parte, ¿no?, de ahí de Alemania, como flamenca, ¿no? Entonces empiezan a surgir esta llamada mística especulativa, ¿no? Esta mística especulativa va a hundir sus raíces en diferentes fuentes y autores, como por ejemplo el neoplatonismo por un lado, Alberto Magno, ¿no?, con su doctrina, algunos puntos doctrinales de San Agustín, ¿no?, de Avicena, de Dionisio Areopagita, ¿no? De ahí se empiezan a surgir todos estos elementos. También esta mística especulativa se ha llegado a llamar mística de la esencia o la metafísica del verbo, ¿no? Ese es alguno de los nombres que se van teniendo. Ahora, podríamos nosotros contemplar entre estos maestros que surgen en este momento con esta mística especulativa, al maestro Eckhart, que sería uno de los principales exponentes de este movimiento, ¿no? Él, pues, nació en 1260, ¿no? Entró al convento dominico y él, pues, es quizá el representante más insigne de esta mística especulativa, ¿no? Él, como dominico, bueno, pues, trató de llevar a cabo bien los principios de su orden,
pero al mismo tiempo no se redujo solamente a los empeños académicos de la universidad, que eran propios de los dominicos, sino también trataba como de ayudar a las personas, ¿no? Ayudaba en cosas del gobierno, ayudaba a la instrucción, por ejemplo, de religiosas, ¿no? Al pueblo sencillo, ¿verdad? Devoto, ¿verdad? Trataba como de ilustrarlo, ¿no? Dando dirección espiritual, por ejemplo, a monjas dominicas para que tuvieran una orientación espiritual, ¿no? Y no se quedaran atrapados en cosas meramente terrenales. Entre los puntos que podemos nosotros rescatar de su doctrina espiritual, podría ser, en primer lugar, la inefabilidad del misterio de Dios, puesto que Eckhart habla de la confrontación y de los contrastes existentes entre Dios y el hombre, ¿no? Dios es el ser, dice él, ¿no? El uno, el absoluto, pero al mismo tiempo el no ser y la nada, indicando, ¿verdad?, con ello que Dios escapa a toda categoría y denominación del vocabulario humano. Es decir, el hombre que quiere tener relación con Dios debe saber que su vocabulario es limitado y que no puede ofrecer absolutamente nada, ¿no? Mientras que el hombre, pues es por antonomasia el no ser, ¿no? Es alguien finito, contingente, ¿no? Es una visión de abrirse al absoluto porque el hombre es poca cosa, ¿no? En segundo lugar, la dignidad del alma y su unión transformante con Dios. Para Eckhart, la grandeza del hombre deriva precisamente de su ser creado por Dios y de su imagen de la divinidad. Esa es la grandeza del hombre. El hombre es finito, ¿verdad? Contingente, pero tiene una grandeza, ¿no? Que es precisamente que ha sido creado por Dios. Él desarrolla a partir de San Pablo la idea del hombre interior, ¿verdad? Un hombre nuevo en el que brilla el verbo encarnado. Aunque este resplandor, ¿verdad?, a veces, ¿verdad?, está atrapada por las pasiones mundanas, pero está llamado a resplandecer como tal. Así entonces el alma humana, ¿verdad?, tiene la capacidad de unirse con Dios, dado que Dios es un ente espiritual, es el alma la que está llamada a vivir en esta unidad profunda, ¿no? Así en esta línea él habla justamente de lo más íntimo del alma y la centella del alma, ¿no? O el espíritu del alma, ¿no? Que es justamente el punto en el cual Dios y el alma se unen, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Y el hombre tiene que buscar esto, vivir esta profunda unidad. Las condiciones y el camino que entonces debe de tener el alma para unirse con Dios es justamente que el hombre tiene la imagen y la semejanza de Dios, que es el mismo Dios quien nos lo ha depositado, es Él quien nos ha dado la oportunidad, dándonos su imagen y semejanza para poder unirnos profundamente a Él. Así entonces esta unidad, ¿verdad?, no es solamente una unidad o una unión psicológica o afectiva, sino puede hacerse una unidad ontológica del hombre con Dios. Y esta, ¿verdad?, pues obviamente es una cosa muy densa, ¿no? Porque una unidad ontológica entre el alma humana y Dios es muy complejo de entender, ¿no? Y a veces le acusaban de como de panteísmo, ¿no? Porque decían, si yo me uno a Dios, bueno, pues yo soy parte de Dios, ¿no? Entonces se le llegó a acusar incluso de panteísmo. Y en tercer lugar, entre su doctrina tenemos el llamado deshacimiento, que consiste justamente en acceder a una unión transformante entre el hombre con Dios, puesto que para Eckhart no se reduce todo a una manifestación ascética, ¿no? No es solamente hacer ascesis, ¿no?, algún sacrificio, ¿no? Sino, dice Eckhart, lo importante es una total kenotización, ¿no?, de la palabra kenosis, ¿no?, del abajamiento, ¿no? Lo que tú tienes que hacer es abajarte totalmente, ¿no? Totalmente, despojarte de ti mismo, no poseer nada, no desear nada, no saber nada, y por lo tanto, en este vacío radical de posesiones, unirte a Dios, ¿no? Esa sería la idea del deshacimiento. Es decir, del despojarse, ¿no? Desprenderse de las cosas, ¿no? Porque eso quiere decir deshacer, ¿no? Despojarse de todo, ¿no? Porque lo importante es que te unas totalmente a Dios. Otro autor de este tiempo, ¿verdad?, sería Juan Taulero, que también él va a tratar, ¿verdad?, es dominico y va a tratar de llevar esta vida mística, ¿no? Es también director espiritual y maestro de religiosas, ¿no?, por ejemplo. Y él, ¿verdad?, en su doctrina espiritual va a decir entonces algunos elementos, ¿no? Él va a decir que la columna vertebral de todo es la presencia y la experiencia del Dios Trino en el alma del hombre. Y por lo tanto, ¿verdad?, él habla justamente de cómo el hombre, ¿verdad?, descubre que hay una división tripartita en su interior, ¿no? El hombre carnal o animal, el hombre racional y el hombre espiritual. Y la meta es justamente que este hombre espiritual, ¿verdad?, trascienda todo con la ayuda del alma, ¿verdad?, para poderse unir a Dios. Obviamente que esto implica, dice él, una experiencia interior de purificación en el alma, ¿no?
Y esta purificación implica precisamente saber que Dios va más allá de nuestros conceptos que pudiéramos ver, ¿no? De nuestras facultades, ¿no? Y por lo tanto, ponernos delante de Dios para vivir en profunda unidad con Él, ¿no? Esto es lo importante. Incluso, claro que a diferencia de Eckhart, por ejemplo, dice la humanidad de Cristo, bueno, esa sí puede ser una imagen sensible, ¿no? Que nos podría ayudar a acercar, pero de ahí en fuera nada nos puede acercar a Dios, ¿no? O sea, todos nuestros conceptos son limitados. Y entonces dice, el proceso de purificación, dice, ayudará al hombre para librarse de 5 cautividades que le amenazan siempre, ¿no? Y estas 5 amenazas son el amor a las cosas creadas, el apego al propio yo, egoísta, la racionalización de las verdades reveladas, ¿no? Cuando querer entender las cosas, dice, tu capacidad no te da para eso. La búsqueda de gustos espirituales, o sea, uno tiene vida espiritual no porque sienta bonito, sino porque quiere unirse a Dios, ¿no? Y finalmente, el imponer a Dios la propia voluntad, ¿no? Esta es la purificación, ¿no? O sea, no se refiere simplemente a cosas carnales o materiales, sino de la parte espiritual, intelectual, ¿no? Porque eso es lo importante. Así que esta purificación, diría él, ¿no? No es solamente una finalidad, ¿no? No es que yo quiera purificarme, no. Es solamente, sino que la purificación es solamente un camino para llegar a la verdadera meta, que es la unión transformante de Dios en el hombre, ¿no? Esta unión profunda que debe de tenerse. Y entonces tendremos nosotros esta mística, ¿verdad?, renana, que va surgiendo en este siglo. Avanzando en la historia, tendremos entonces una respuesta a este tipo de mística que empieza a surgir, ¿no? Ya hacia finales del siglo XIV, ya en el siglo XV, aparecerá un nuevo movimiento como respuesta a esto, igualmente tratando de dar, pues, elementos para la vida espiritual. Y esto es a lo que se le ha conocido como la llamada devotio moderna. La devotio moderna, ¿verdad?, pues es todo este esfuerzo sobre todo de la parte de los Países Bajos, ¿no?, por dar una nueva elemento para la vida espiritual, ¿no? Y es mucho más importante aquí, pues, la afectividad, ¿no? Más que la sistematización, que también incluye, pero sobre todo el tipo de la afectividad. Esta devotio moderna, ¿verdad?, los devotos modernos, tienen este nombre, ¿verdad?, en primer lugar, porque devotio nos recuerda una espiritualidad realista, afectiva, personal, íntima, ¿no?, sistemática y más moralizada y práctica que abstracta, ¿no? Mientras que la anterior espiritualidad, ¿verdad?, renana, era una espiritualidad más intelectual, ¿no?, desprenderse de todo lo que yo puedo conocer de Dios, ¿no?, y purificarme. Esta es más de los afectos, ¿no?, personales, ¿no?, íntimos, ¿no? Y entonces nos lleva precisamente a encontrarnos con Dios. Por eso ese sería como la devoción, ¿no? La devoción, ¿no? Viendo nuestro modo de actuar, viendo nuestra intimidad con Dios, lo que se va sintiendo, ¿no? Y por otro lado se llama devoción moderna, ¿verdad? Moderna, pues haciendo referencia justamente a la etapa anterior de la historia de la espiritualidad, ¿no? De esta mística alemana. Bueno, esta es moderna, ¿no? Porque es una nueva propuesta que se está dando, ¿verdad?, delante de esta otra escuela de espiritualidad, ¿no? Y entonces va a empezar esta llamada devoción moderna, ¿no? Entonces, un movimiento que no está encerrado para unos cuantos, sino que es un movimiento que se abre para todos, ¿no? Todos tienen la oportunidad de participar en ¿no?, en estos ámbitos. Las fuentes en que se va a alimentar básicamente esta devoción moderna, pues es precisamente algunos textos del Antiguo Testamento, como el libro del Eclesiástico y el Eclesiastés, los Evangelios, las cartas de Pablo, las vidas de algunos padres de la Iglesia, ¿no?, la obra de la regla pastoral o la Moralia in Job, ¿no?, de San Gregorio Magno, ¿no?, en los soliloquios de San Agustín, ¿verdad?, que habla el del alma, ¿no? Y entonces podemos ver nosotros aquí algunos elementos, ¿verdad?, de esta devoción moderna. ¿Cuáles serían los puntos claves de la devoción moderna? En primer lugar, una reacción antiespeculativa y antiintelectualista, ¿no? Lo importante no es lo que pensamos, ¿verdad?, sino empezar a ver justamente nuestros afectos y por lo tanto considerarla, ¿verdad?, una vida espiritual que no debe estar solamente encerrada en lo que yo puedo lograr intelectualmente, sino que debo de ir más allá de esta realidad, ¿no? Por otro lado, pues es una espiritualidad que tiene el cristocentrismo, ¿no?, puesto que el centro de todo es Cristo, adentrarse al misterio de Cristo, principalmente a su humanidad, ¿no? Porque obviamente como vamos a partir de la imagen y va a atacar a los renanos, pues entonces lo que puede ayudar mucho aquí es el tema de la humanidad de Cristo, ¿no?, convirtiéndose en un modelo de virtudes al cual todo el mundo debe de imitar. En tercer lugar, tenemos el tema de la afectividad, que como ya se indicó, ¿verdad?, los devotos modernos cultivan más el aspecto sensible y afectivo que la dimensión racional, ¿no?, como ahí te lo explicábamos, ¿no?
También otra característica es el biblicismo, es decir, la vuelta a las fuentes bíblicas para nutrir la vida espiritual, ¿no? Y por lo tanto lo importante de leer las Sagradas Escrituras, ¿no? Que era muy importante en aquellos tiempos, ¿no? Para este tipo de vida, de este proyecto espiritual. El moralismo, por supuesto, dado que lo importante no es lo racional, sino lo que uno va viviendo, lo práctico, entonces el moralismo es importante, sobre todo por la práctica de las virtudes, como decimos, imitando a Cristo, ¿no? Y por tanto convertir totalmente una experiencia de vida cristiana en la vivencia de una moral, ¿no? Que realmente demuestre, ¿verdad?, su unión con Cristo, claro que cayendo a veces con radicalizaciones morales. Tenemos también, obviamente, una vida espiritual programada y sistemática, ¿no? Es decir, hay ciertas prácticas espirituales que deben de ayudar al examen de conciencia, ¿no? Como sugerencias para vivir mejor la Eucaristía, ciertas oraciones, ¿no? Que les permitan precisamente vivir en profunda unidad con el Señor. Por supuesto, el ascetismo es otra de las características, pero vinculado, ¿verdad?, con lo anterior, ¿no? Con toda la sistematización de análisis, de toma de conciencia, de cómo vivir, de cómo experimentar esto, ¿no? Y por supuesto, finalmente tendríamos nosotros el tema de la fuga mundi, ¿verdad? La huida del mundo, es decir, renunciar al pecado, a la carne, al materialismo, a la soberbia, ¿verdad? Y que serían los elementos básicos, pero sobre todo estar bien en el mundo, ¿no? Sin ser del mundo. Esa sería la clave. O sea, sí es la renuncia a las cosas, pero estando en el mundo bien. No significa que renuncias y entonces el mundo es malo, ¿verdad? Como lo veían la mística renana, sino al contrario. Aquí hay que renunciar a ciertas cosas, claro, pero lo importante de esta renuncia, ¿en qué consiste? Lo importante de esta renuncia es que estés bien en el mundo, no como si este mundo fuera negativo, como si fueran malos, no, sino vivir en el mundo sin ser del mundo, ¿no? O sea, renunciando pero aceptando tu realidad como vives, ¿no? Como te encuentras. De tal manera que entonces aquí tendríamos nosotros a estos elementos básicos de la espiritualidad de la devoción moderna. Entre los autores que podríamos resaltar aquí, bueno, pues por un lado estaría Gerard Groot y por otro lado podríamos ver a Tomás de Kempis. Gerard Groot, él nació en Deventer, ¿no?, en los Países Bajos en el 1340. Renunció a las prebendas eclesiásticas, ¿no? Trataba de vivir en una total austeridad, ¿no? Y él habla, ¿verdad?, en una de sus obras, ¿no?, en el De Quator Generibus Meditabilium, elementos centrales para vivir la meditación, ¿no? Dice, hay 4 puntos inseparables si tú quieres vivir la meditación, ¿no? Y entonces él dice, para realizar la meditación se necesitan las Sagradas Escrituras para conocer la vida de Cristo, las revelaciones privadas que Dios les concede a ciertos santos sobre la vida de Cristo, la reflexión de los teólogos sobre la vida de Cristo y sobre todo, ¿verdad?, las revelaciones de santos y aquellos que sobre la vida de Cristo puede el hombre construir y reflexionar para alimentar sus potencias interiores. Entonces, si nos damos cuenta, lo importante es imitar a Cristo. Entonces, la Sagrada Escritura, las revelaciones privadas, ¿no?, la vida de los santos, ¿verdad?, las reflexiones teológicas que vayan en torno a Cristo te tienen que ayudar a conocerlo mejor para que lo puedas vivir de esta manera, ¿no?, con mayor intensidad. Y obviamente, tenemos a Tomás de Kempis, muy conocido por su obra La Imitación de Cristo, que sería escrito hacia el 1415, aunque hay algunos autores que a veces ponen en duda si realmente lo escribió, pero bueno, no entremos en estas dificultades, ¿no? Este libro pues se divide en 4 partes, ¿no? La primera parte aborda la necesidad del conocimiento de sí mismo, de la conversión y de la renuncia al mundo, ¿no? En esta segunda parte, pues es la iniciación a la vida interior mediante el contacto con Cristo. La tercera parte del libro nos hablaría del amor a Cristo, particularmente al Cristo sufriente, la pasión, ¿no? Y finalmente la cuarta parte nos aborda el tema de las disposiciones que son necesarias para vivir la Eucaristía, ¿verdad? Y la disposición que uno debe tener, por lo tanto, para comulgar. Así entonces podríamos ver que este libro de la Imitación de Cristo, ¿verdad?, es fundamental dentro de la devoción moderna, porque decimos que lo importante es imitar a Cristo. Bueno, pues la imitación de Cristo, claro que demuestra y refleja claramente justamente este ideal, ¿no? Y con todos los elementos, ¿no? Estas 4 partes del libro nos ayudan justamente a esto, ¿no? Para que el hombre se convierta, para que combate espiritualmente, para que descubra las virtudes que tiene que vivir, ¿no?, las cosas a las que tiene que renunciar, el desapego del mundo, vivir la libertad interior, la humildad. Es decir, es un libro que claramente refleja esta espiritualidad en aquel tiempo, ¿no?
si bien algunos critican, ¿verdad? Es esta obra en algunas ocasiones por las exageraciones, ¿no? Desde el desapego del mundo y la invitación a Cristo, bueno, puede sí caer en ciertas exageraciones, ¿no? Pero bueno, hay que entenderlo desde su contexto, desde el movimiento en el que surge la situación que se está viviendo, ¿no? No hablarlo desde nuestros criterios y de nuestros parámetros, porque es muy distinto lo que hoy vivimos a lo que se vivía en aquel tiempo, ¿no? Y aún así, pues sigue siendo una obra de gran talante espiritual. Con esto, pues tendremos entonces un muy breve recorrido, ¿verdad?, de lo que va surgiendo en la vida espiritual durante estos siglos, ¿no?, entre el siglo XIV al siglo XV, con estos dos movimientos que pueden ayudarnos a seguir adelante. Ya el próximo video daremos un paso más, viendo ahora el avance de la historia de la espiritualidad, pero ahora con la época de oro en España.